Saludos a todos los que de una manera u otra le va a llegar este video. Esto es algo que estoy preparando como, como evidencia de lo que yo pienso, de lo que yo creo. Y está más orientado para eh, pensando en preadolescentes, adolescentes, o tal vez como un consejo, un registro de un consejo para mis hijos. Y aunque en este momento que estoy grabando esto, todavía andan conmigo y todos entenderán esta parte, creo que en algún momento Dios me bendecirá con ellos. Entonces, lo primero que quiero es hablar de nuestra identidad como creyente. Y dice, al crecer es necesario responder las dudas que nos surgen como personas. ¿Por qué creer en Dios? Y justo es una de las preguntas que buscamos responder. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué debemos de hacer? No busco tener la verdad absoluta sobre este tema, pues es un tema complejo que se revela a través de la intimidad con Dios y la lectura de la palabra, totalmente por la fe. Pero sí entiendo que puedo trabajar a modo de una guía para que las personas puedan comprender un poco el propósito de su existencia. Iniciaremos leyendo Génesis capítulo 1 versículo 26 que dice: entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Primer punto, establecer que Dios creó todo. Dios creó el sol, la tierra, Dios creó las aguas, el mar, Dios creó los animales que habitan en el mar, las aves que vuelan en los cielos, los animales que se arrastran en la tierra, todo árbol, toda especie, todo lo creó Dios. Cuando Dios organizó todo, entonces se dijo como primer punto, dijo, hagamos. Y esto es entonces como algo tan principal, tan importante, porque Dios dice, hagamos, como diciéndose a sí mismo, o como algunos han interpretado, invitando a la Trinidad, al Hijo y al Espíritu Santo, el Padre Creador, dice, hagamos, como dando a entender de que está todo listo, los próximos que vamos a hacer, lo siguiente que vamos a hacer es sumamente importante. Es necesariamente vital que nosotros pongamos nuestra atención en esto que vamos a hacer. Era un ser, tenía que ser un ser especial, porque era un ser que iba a tener toda la autoridad sobre todo lo creado. O sea, este ser iba a tener toda autoridad sobre todo lo creado, sobre todo lo que Dios había creado en la tierra, pero con una sustancia que salía de él mismo, de Dios mismo. Génesis 2:7 dice, entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Como expresamos anterior, el hombre cuando fue creado, Dios tomó tiempo para crearlo. No fue igual que los otros seres del planeta. Dios le agregó una sustancia de él, un aliento de vida dado por Dios, que es lo que le produjo al hombre vida y permanece con nosotros hasta nuestra muerte natural.
según Eclesiastés 12:7, dice, entonces volverá el polvo a la tierra como lo que era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Nuestro cuerpo está formado por polvo de la tierra. Inclusive, como evidencia de esto, hay algunas sustancias que pertenecen a la capa terrestre de la tierra, que se encuentran en nuestro cuerpo. Entonces, este ser era sumamente importante porque iba a tener la sustancia de Dios e iba a tener autoridad sobre todo lo creado. Pero ¿para qué fuimos creados? Efesios, la carta de Efesios escrita por Pablo en el primer capítulo, versículo 4 hasta el 6, hace algunas declaraciones que son muy importantes. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad, para, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo excepto en el amado. Tenemos que necesariamente desconstruir algunas expresiones de este verso. Y tomemos la primera. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Cuando habla de según nos escogió en él, está hablando de la figura de Cristo. Sin embargo, está diciendo que nos escogió antes de la fundación del mundo. Fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Nuestro Dios conocía todo lo que iba a suceder. No le sorprendió la caída. No era lo que él buscaba. Que el hombre creado cayera no era lo que Dios esperaba. Pero no le sorprendió. Él conocía esto. Pero como un ser que no está limitado al tiempo, él conoce el pasado, el presente y el futuro en la misma lectura. Eso es una de las condiciones maravillosas de nuestro Dios. Él no está limitado al tiempo. Por eso por eso él se había provisto de un cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Fíjense qué maravilloso es nuestro Señor. Él sabía que íbamos a caer y se había provisto de un cordero que nos rescatara. ¿Para qué? Para restaurarnos a la condición original y continuar con el proyecto del reino, que es tener un ser. Aquí es muy importante que presten atención. El plan de Dios es tener un ser llamado hombre que ame a Dios, lo adore y cumpla los mandatos de él por la propia voluntad del hombre. No por imposición, no por temor, no por reprensión, no. Por amor y voluntad del hombre. Dice una canción que él pudiera haberse hecho robo, que lo adorara. Pero quiso hacer un ser que lo amara, lo respetara, lo adorara, cumpliera sus mandatos por su propia voluntad. La segunda expresión que vamos a sacar de los versos leídos dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. El único requisito que Dios tiene para estar en su presencia es ser santo. Tal vez en este momento usted y yo evaluándonos pudiéramos decir, bueno, santo no soy. Observando las cosas malas, los deseos que nos llegan, los malos pensamientos, los hábitos que quizás tenemos, en este momento usted y yo debemos de concluir, decir, no soy santo. Pero en el proceso de adopción, en el proceso legal de adopción,
un niño adquiere el apellido de su padre, del que lo adopta, y con él recibe los beneficios de ese apellido. Con él recibe los beneficios de ser hijo de esta persona. Entonces, automáticamente fuiste adoptado por Dios. Fuiste adoptado por Dios. Mira, que esa adopción tiene un proceso que es mediante Jesucristo. Por eso sacar a Jesucristo, como hacen algunas religiones, de la escena principal, es un error garrafal. Somos adoptados mediante Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? El Hijo de Dios, el único, el unigénito Hijo de Dios. Ahora bien, mediante Jesucristo, nosotros somos adoptados. Entonces, recibimos la condición de santo. Recibimos la gracia de Jesucristo. Él nos cubre con su gracia y ahora somos santos. La nueva naturaleza es santa. El nuevo niño que nace ya no es Felipe sin nombre, porque no tenía padre. No, ahora es Felipe de Dios. Y ese apellido te hace ser santo. ¿Quiere decir eso que yo puedo irme a pecar? No, de ninguna manera. Lo que quiere decir es que tú vas a ir conociendo a tu Padre y por amor a tu Padre, tú serás separado del pecado. Por amor a tu Padre, tú no vas a querer pecar. Por amor a tu Padre, tus deseos, tus hábitos y todo lo que no sea de Él, tú lo vas a dejar atrás. Dice, tercera expresión, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptado hijo suyo por medio de Jesucristo. Como le hice la observación, todo es mediante Jesucristo. Todo es por el amor de Jesucristo. Todo es porque Dios en su misericordia nos amó. Como dijimos, cuando recibimos el proceso de adopción y nos convertimos en hijos, en el proceso de adaptación en la casa del Padre, aprendemos cómo se hacen las cosas en la casa de Dios. Tu Padre es Dios, es el Rey y es el Señor. Fíjese qué observación. Ahora quien te adoptó, cuando te lleva a su casa, tú te das cuenta que quien te adoptó es Dios, que al mismo tiempo es el Rey, que al mismo tiempo es el Señor de señores. Entonces, tú vas a tener que aprender a vivir con tu título de nobleza, porque ahora tú eres un noble. Tendrás obviamente una habitación en la casa, tendrás cosas en la casa, tendrás un lugar especial con el Padre. Tendrás tu propio lugar, tendrás cosas. Él te dará ministerios, Él te dará dones, Él te dará talento, Él te dará sabiduría, Él te dará una unción. Incluso aprenderás a conocer cosas, temas e intimidades del Señor que son solo reveladas a los hijos de Él.
última expresión que vamos a sacar, dice, según el puro efecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Dios no tiene dos voluntades, como alguien se inventó, una voluntad perfecta y una voluntad permisiva. Eso no existe en su presencia. Él solo tiene una sola voluntad, pero no es una voluntad definida por el cambio del clima o por la situación que se presente. No, Él solo tiene una voluntad buena y perfecta para ti y para mí. Y ella está trabajando siempre. Nunca cambiará. Y nada le sorprende. A la voluntad de Dios, a los planes de Dios, no le sorprende tus caídas, no le sorprende tus errores, no le sorprende tus malas patas, no le sorprende nada. Dios nunca cambiará. Y no solo que no cambiará, que ya Él proveyó todo. Él tiene todo organizado en su casa. Y no existe un tema que Él no tenga listo y resuelto. Entonces, cuando tú entiendes que tienes un Padre, un Dios, un Señor tan grande, que lo tiene todo resuelto, que no existe nada que a Él que a Él le sorprenda. No existe nada que Él no pueda resolver. Entonces lo siguiente es alabarle, porque Él es el Dios de dioses, Él es el Señor de señores, Él es el que lo puede todo. Lo que queda es como hijo decirle, alma mía, alaba a mi Padre, ámalo, aprende a amarlo, aprende a conocerlo, aprende a intimar con Él. Alma mía, ama su voluntad, sus deseos para ti e intima con mi Padre. Voy a intimar con Dios. No dejar de lado los consejos que éste me da. Vivir para Él y por Él. Entonces, ¿quiénes somos entonces? Apocalipsis 1:16 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. ¿Quién no hizo? ¿Quién no hizo? Jesús nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, que ahora es nuestro Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pero fíjese qué título nos dio. Nos otorgaron el título de reyes y sacerdotes. Un rey es un diplomático, un representante legal del rey. O sea, es una persona que pertenece a la familia real. Él no solo habla por él habla por el reino. Y él representa al reino. Por eso, cuando entendemos eso, debemos de aprender a qué decimos, a cómo actuamos, cómo caminamos, cómo nos vestimos, cómo nos comportamos, cómo hacemos las cosas. Porque ya no es nuestros gustos ni nuestros deseos. Ya es la voluntad del rey, lo que manda el rey y el plan del rey. Y nos sometemos a eso. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linajes escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Fíjese, linaje. Somos sangre escogida, somos personas escogidas. Sacerdocio. El sacerdocio es aquel que lleva al pueblo a Dios y lleva a Dios al pueblo. Es un enlace. Por eso no debemos de saber cómo caminar, debemos de saber qué decimos, debemos de saber cómo actuamos, debemos de saber quiénes somos y por qué hacemos las cosas. Cuando tú ves una persona caminando y divariando en este camino, es porque no ha entendido que es un sacerdocio. Somos príncipes de un reino que no es de este mundo.
Somos personas que no vivimos por las leyes de este mundo. Vivimos por el código de ley del reino de los cielos. Estamos llamados a cumplir las leyes terrenales, pero nuestro código moral, nuestro código ético, nuestras leyes, nuestra constitución, nuestros estatutos, nuestras normas son son regidas por Dios y están escritas en la Biblia. Y a eso nosotros cumplimos. Obediencia total al rey, sin cuestionar la voluntad del rey. Es nuestro Señor. Somos dirigidos por el Espíritu Santo en todo lo que hacemos en la tierra. Es nuestra ayuda y nuestro respaldo. Es el mismo Dios dirigiéndonos. Somos representantes en el reino de Dios. Somos representantes del reino de Dios en la tierra. Y eso debe de ser muy importante conocerlo. Porque eso significa que debemos de saber cómo actuar. Nos comportamos como príncipes y somos dignos y somos santos para la gloria del Señor. Y por eso llamamos a los que no han entendido esto, que vengan a casa. Que Jesús, el Cordero inmolado, fue provisto para reconciliarnos y para amarnos. Y que Él ya murió por nosotros para perdón de nuestros pecados. Así que es necesario volver a casa, reconciliarnos con nuestro Padre Dios. Ese es nuestro trabajo. Eso es nuestro llamado. Eso es lo que nosotros hacemos aquí. Espero que te haya bendecido esta palabra. Espero que mis hijos puedan escuchar esta palabra. Y espero que Dios te hable a través de esta palabra, como me ha hablado a mí. Muchas bendiciones y muchas gracias. Me despido.